Hola a todas y todos. Hoy un nuevo capítulo de los Domingos Libro. Seguimos nuestra colaboración con Plataforma Arquitectura y hoy os voy a hablar del número 13 de otoño de 1986 de la revista AA Files, la revista de la Architectural Association, en este capítulo 9 de los Domingos Libro, en este tributo a Mies que hace la oficina holandesa OMA con Rem Koolhaas a los mandos. La revista AA Files es una revista inglesa, la revista de una universidad, de una facultad de arquitectura, de la Architectural Association, y sustituye en 1981 en la anterior Architectural Association Quarterly. Este es el primer número, como digo, sigue en vigor desde ese año, lleva ya casi 40 años y básicamente lo que hace es representar y contar la vida de la AA, de sus profesores, alumnos, etcétera, etcétera, entre sus páginas. He ido buceando en otras revistas. Este es un número de Architectural Review de octubre de 1983, buscando qué pasaba en la AA en esos años 80. Este es un número muy interesante porque hace un review de todos los juries, de las conferencias, de todo lo que estaba pasando con este Alvin Boyarsky como director de la universidad en esos años. Un Alvin Boyarsky además que está muy interesado en comunicar arquitectura y eso se nota en toda la actividad de la AA, ¿no? Podemos ver aquí algunos de los juries con Peter Cook, con gente de muchísimo nivel, con profesores de allí, obviamente, y me imagino una AA durante los años 80 con una actividad frenética y con un panorama y unas actividades muy, muy interesantes, ¿no? Además, se le une que en la AA daban clase gente como Peter Cook, Ron Herron, Christine Hawley, Rodrigo Pérez de Arce, gente como Mike Gold, al que seguramente dedicaremos algún número posterior, algún capítulo posterior de los Domingos Libro, y bueno, gente como Nigel Cotis, Bernard Sumi o Elia Zengelis, Zaha Hadid y Rem Koolhaas. Sobre este último vamos a hablar y sobre un proyecto suyo, la Casa Palestra, pero antes hablemos un poquillo sobre los tributos, los sampleos, las versiones de los iconos de la arquitectura contemporánea. Seguramente el gran icono sea la Villa Saboya y posiblemente sea el más replicado, sampleado, versioneado. Podemos ver recientemente algunas réplicas, ¿no? Como esta Flooding Modernity, ¿no? De Asmund Hausten Mikkelsen, ¿no? que en Dinamarca lleva esta réplica hundiéndose o casi hundiéndose de la modernidad simbolizada por la Villa Saboya, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y qué pregnante es la Villa Saboya que solo con estas ventanas, con esta parte de la casa la podemos reconstruir, ¿no? O, por ejemplo, esta propuesta de Xavier Delori, ¿no? En el que aparece la modernidad pintada, devastada, saqueada, grafiteada, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esta Villa Saboya y esta modernidad casi mutilada, ¿no? De hecho, la Villa Saboya tiene su réplica en negro, ¿no? En Canberra. Esto es un edificio real, no es como en las otras unas propuestas artísticas. De hecho, creo que es el centro de los estudios aborígenes de Canberra y es muy interesante, ¿no? Como es una réplica que luego se va transformando en un edificio de la Villa Saboya, pero en un color más oscuro, ¿no? O, por ejemplo, aquí Francisco Díez hace una mezcla, ¿no? entre esta iconografía de la modernidad y algunos elementos mucho más folclóricos, diría yo, ¿no? Seguramente el segundo gran icono, o compitiendo por ser el gran icono de la modernidad, está el Pabellón de Barcelona. El Pabellón de Barcelona, casa muestra, casa prototipo, diseñado por Mies van der Rohe para la exposición de 1929. Hemos tenido además la suerte de que ha sido versioneado recientemente a través de su propia fundación y encontramos así propuestas como la de Andrés Jaque, en el que el arquitecto español saca todos los objetos de mantenimiento de la modernidad, ¿no? Los productos de limpieza, los vidrios rotos, los mármoles que se han deteriorado, el cambio de las cortinas del pabellón de Barcelona, todos los productos de limpieza, etcétera, etcétera, y los hace visible en el propio pabellón, ¿no? La intervención se llama Pantone, Miesas Renders Society,
Y podemos ver aquí cómo en paralelo a este pabellón pulcro, pulidísimo, que brilla, existía, hoy existe, ¿no? El pabellón obviamente es una réplica, pero existe un sótano donde se albergan todos estos productos, todo este mantenimiento de una modernidad que parece que, pues, que no necesita de todo esto, ¿no? O también, por ejemplo, como Anna y Eugenie Bach le despojan al propio pabellón de Barcelona de su materialidad, ¿no? En Mies, Missing Materiality, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ver de repente distintas versiones del pabellón de Barcelona y en este caso una versión wireframe, ¿no? Una versión como veríamos casi antes de renderizarlo en SketchUp, en AutoCAD, en Revit, etcétera, etcétera, ¿no? Qué interesante estas dos versiones de uno de los grandes iconos de la arquitectura. En AA Files hay otra versión, hay otro tributo a Mies, mucho anterior, de 1986, y un tributo un tributo hecho por OMA, por Ren Koolhaas, para su propuesta de la Trienal de Milán de 1986. La propuesta se llama La Casa Palestra y básicamente lo que propone es convertir, remasterizar, samplear, versionear el pabellón de Barcelona y convertirlo en una casa gimnasio. Hay un texto muy bonito en el que Koolhaas habla de cómo la modernidad, que parece casi contraria al culto al cuerpo, ¿no? O a lo carnal, con esa pulcritud, con ese minimalismo, ¿no? Parece que incluso la persona no tiene cabida en esa arquitectura limpia y sin embargo cómo realmente es el escenario perfecto para que se desarrolle este culto al cuerpo, ¿no? Y esta presencia de la persona. De hecho, Koolhaas habla de algunos antecedentes, como por ejemplo este, que es un apartamento para una profesora de gimnasia, Hilde Levy, diseñado por Breuer en 1930. Se puede ver, ¿no? Es muy interesante cómo está la zona de salón y la zona de entrenamiento. O este apartamento, diseñado también por el propio Marcel Breuer y por Gropius en 1926 para Erwin Piscator, ¿no? Donde de repente en el dormitorio principal hay también un gimnasio, ¿no? Y una serie de aparatos de gimnasio, ¿no? Le interesa mucho a Koolhaas este híbrido, ¿no? Entre el culto al cuerpo y la modernidad más icónica, en este caso simbolizada por el pabellón de Barcelona. Además, es muy interesante porque pilla directamente la planta del pabellón de Barcelona, como podréis ver. Esta es la real, esta es la que proponen desde OMA y con un doblado, un ajuste, ¿no? Un bending, que también es muy, tiene mucha relación con lo gimnástico, ¿no? Y con el culto al cuerpo y con el movimiento, ¿no? Con lo deportivo, convierte una de las plantas más icónicas de la modernidad en una casa palestra. Esto tiene casa palestra, casa gimnasio. Esto tiene que ver también con el sitio que tenía OMA para realizar la instalación. Si conocéis la planta de la Trienal de Milán, pues justo tenían uno de los espacios en curva, es una planta además muy icónica y si cabe pues tiene más sentido, ¿no? Esta remasterización de una de las plantas más interesantes y más conocidas de la arquitectura a través de un bending, ¿no? Para adaptarlo a la planta de la Trienal. Esta es la planta resultante. Además, en el artículo aparecen una serie de historia paralela, ¿no? Del pabellón de Barcelona, también muy interesante, muy en la línea pues, de lo cinematográfico, ¿no? de Ren Koolhaas y de OMA y muy en la línea de discursos que propondrá luego tiempo después, ¿no? Es un artículo bastante cortito, son 6 páginas, pero en él ya podemos ver pues, esa conceptualización y ese tributo a Mies que hace Ren Koolhaas tan interesante, ¿no? Cómo mezclar, cómo hibridar el culto al cuerpo, imágenes así, aparece una serie de fotomontajes, todos con pues personas culturistas, gimnastas, con una serie de aparatos, potros, anillas, etcétera, etcétera, superpuestos a unos collages como los haría Mies, ¿no? A collages muy parecidos pues a los hechos por Mies para el pabellón de Barcelona o para otras propuestas, ¿no? Estos planos, con estas columnas cromadas, estos planos de mármol superpuestos con pues, imágenes gimnásticas.
En este sentido, aparecen también en el artículo una serie de imágenes de la instalación, aparecen en blanco y negro, aunque la revista iFiles tiene algunas hojas en color, en este número aparece todo el artículo en blanco y negro, pero he podido además rescatar estas imágenes en la propia web de OMA, ¿no? Es muy interesante ver cómo había una parte también muy performática, se hicieron una serie de performances donde pues, una serie de personas aparecían en estos potros, en esta modernidad manchada por el culto al cuerpo, por lo gimnástico, incluso lo gimnástico más deteriorado, ¿no? Como estos pósters casi arrancados, ¿no? de un posible gimnasio de periferia, y también aparecen en el pabellón una serie de proyecciones, de vídeos contando esta historia paralela del pabellón de Barcelona y contando algunos de los collages realizados para la propia instalación. Como podéis ver, está la instalación de OMA en la Trienal de Milán de 1986, además en una parte que se llamaba el proyecto doméstico y en el que aparecen, además de esta, otras 25 reinterpretaciones de ambientes domésticos hechas por otros arquitectos, artistas, escultores, etcétera, etcétera. Puede que algún día hagamos otro capítulo sobre esta propuesta de la Trienal, que es muy interesante, que tiene un libro también asociado muy, muy bonito, pero hoy nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos con este nuevo o esta reinterpretación del pabellón de Barcelona, este tributo a Mies, esta hibridación entre el Mies, además, más puro, el más icónico del pabellón de Barcelona y este culto al cuerpo más posmoderno, además. Culhas trae aquí, ¿no? Esta idea de la casa palestra romana, ¿no? La mezcla esos mármoles travertinos y coloreados con pues, una columna, una toga, una serie de textiles que de alguna manera generan esta hibridación entre el icono moderno, uno de los iconos modernos por excelencia, el pabellón de Barcelona, y el OMA y el Ren Kulhas más postmoderno. Lo dejamos aquí. Me gustaría que en el foro aparecieran otros tributos, otros sampleos, otras versiones de los grandes iconos de la modernidad. Nos vemos dentro de 2 domingos. Esto ha sido todo en Los Domingos Libro. ¡Buen domingo!